Crees que puedes escapar del caos, pero ¿y si fuera lo único que pudiera liberarte? Imagina por un momento que estás en la antigua Grecia, un lugar donde los truenos retumban en las montañas y el mar agitado refleja el caos que agita el corazón de una civilización en crisis. Estamos en el siglo VI a.C., una época en que la península griega está dividida entre dos potencias rivales, Atenas y Esparta, en guerra durante el devastador conflicto del Peloponeso. No era solo una guerra entre ciudades-estado, sino también una lucha interna de identidad. En este clima de incertidumbre, miedo y desorden, nació Zenón de Citio, un hombre oriundo de la isla de Chipre. Lejos de ser un guerrero o un político, Zenón era comerciante, un hombre que había aprendido desde joven los misterios del Mediterráneo, navegando por sus aguas y comerciando bienes entre los puertos. Con el tiempo, Zenón se enriqueció, acumulando más que suficiente para vivir con comodidad. Sin embargo, aunque sus cofres estaban llenos de oro y plata, un sentimiento de vacío lo invadía. Era como si su alma se hundiera en un mar de riquezas, pero sin encontrar tierra firme. Ese vacío existencial se profundizó mientras la guerra arrasaba no solo ciudades, sino también los espíritus de las personas. Como muchos otros, Zenón comenzó a cuestionar el sentido de la vida y el significado de la verdadera felicidad. Durante uno de sus viajes, impulsado por una inquietud que no lo dejaba dormir, Zenón buscó la sabiduría en un anciano, quien le dio una respuesta tan enigmática como perturbadora. Para ser feliz, debes igualarte a los muertos. Estas palabras se clavaron en la mente de Zenón. ¿Qué significaba vivir como los muertos? Tal vez era un llamado a vivir libre de deseos materiales, lejos de las preocupaciones que lo atormentaban. No lo sabía con certeza, pero sentía que había verdad en ese consejo. La vida, sin embargo, tenía una sorpresa preparada para él. Poco después, una tormenta violenta azotó su barco, y en pocos minutos las olas devoraron todas sus posesiones. Zenón sobrevivió, pero sus riquezas fueron arrastradas por el mar, dejándolo con nada más que sus pensamientos. En ese momento de desesperación, comprendió el mensaje del anciano. La felicidad no podía depender de lo material. Para ser libre, debía desprenderse de las cadenas del mundo, como si ya no perteneciera a él. Este descubrimiento transformó la vida de Zenón. Decidido a encontrar respuestas más profundas, emprendió un viaje hacia Atenas, el centro del saber filosófico. Sabía que la verdadera felicidad no residía en las riquezas perdidas en el mar, sino en algo más profundo y duradero. A medida que se acercaba a Atenas, no sabía que su búsqueda cambiaría para siempre el curso de la filosofía occidental. ¿Qué secretos aguardaban a Zenón en las calles de la gran ciudad? Al llegar a Atenas, Zenón sintió que había renacido. Aunque había perdido todas sus posesiones, paradójicamente se sentía más ligero. La ciudad, con sus calles de mármol, sus majestuosos templos y estatuas imponentes, era mucho más que un simple lugar. Era el corazón del pensamiento filosófico. Para Zenón, cada rincón susurraba secretos antiguos que esperaba desvelar. Sin perder tiempo, Zenón visitó una de las grandes bibliotecas de la ciudad. Allí, rodeado de rollos de pergamino, se encontró con una obra sobre Sócrates, el gran filósofo ateniense. Los escritos sobre la búsqueda incesante de la virtud y la importancia del conocimiento resonaron profundamente en él. Zenón sentía que estaba en el camino correcto, pero aún había mucho por descubrir. Fue entonces cuando, por recomendación de un librero, Zenón escuchó hablar de un hombre llamado Crates, un filósofo cínico que predicaba el desprecio por los bienes materiales. Crates vivía según sus propios principios, sin posesiones ni lujos, y caminaba por la ciudad con una paz interior que Zenón jamás había visto antes. Fascinado por su serenidad, Zenón decidió seguir su consejo. «Sigue a ese hombre», le dijo el librero. Durante días, Zenón observó a Crates en las calles, intrigado por la forma en que interactuaba con el mundo, sin preocupación por lo que pensaban los demás. Finalmente, Zenón reunió el valor para hablarle, y aquel encuentro marcó un antes y un después en su vida. Crates lo acogió como discípulo, y Zenón comenzó a aprender sobre la verdadera libertad, una libertad que no dependía de las riquezas, sino del autocontrol. Con el tiempo, bajo la guía de Crates, Zenón profundizó en la filosofía y comenzó a desarrollar sus propias ideas. Sus experiencias personales, la pérdida de su riqueza y su búsqueda de sentido le hicieron reflexionar sobre lo que realmente significa vivir bien. Así, lentamente,
comenzó a formular los principios de lo que más tarde sería conocido como estoicismo, una filosofía centrada en la aceptación de lo que no podemos controlar y en la virtud como el único bien verdadero. Pronto, otros que también buscaban respuestas comenzaron a reunirse a su alrededor en los pórticos de Atenas. Lo que empezó como un pequeño grupo se convirtió en una escuela filosófica que cambiaría el curso de la historia. Pero, ¿cómo se aplicaría este nuevo sistema de pensamiento en un mundo tan caótico? ¿Qué desafíos enfrentaría Zenón en su misión de vivir según la naturaleza? Con el tiempo, el pequeño grupo que se reunía en torno a Zenón en los pórticos de Atenas comenzó a crecer. No solo jóvenes filósofos, sino también comerciantes curiosos y soldados retirados se sentían atraídos por este nuevo camino que Zenón trazaba. Su filosofía no era una simple teoría abstracta, sino una práctica cotidiana, un modo de vivir que impregnaba cada aspecto de la vida diaria. Zenón hablaba con una convicción nacida de alguien que había perdido todo y se había reencontrado a sí mismo. La idea central que transmitía era la búsqueda de la eudaimonía, un concepto griego que puede traducirse como verdadera felicidad o bienestar supremo. Para Zenón, alcanzar la eudaimonía significaba vivir en armonía con la physis, es decir, con la naturaleza, no solo en el sentido físico, sino en sintonía con el universo racional, ordenado por la lógica y la razón. Esta perspectiva era radical para muchos. Vivir conforme a la naturaleza implicaba vivir de acuerdo con la razón, sin dejarse arrastrar por las pasiones o deseos momentáneos. Durante sus charlas al aire libre, Zenón comenzó a delinear las 4 virtudes cardinales que constituirían el pilar del estoicismo: sabiduría, coraje, justicia y templanza. La sabiduría guiaba el juicio correcto y la toma de decisiones. El coraje permitía enfrentar la adversidad sin perder la compostura. La justicia consistía en tratar a los demás con equidad y respeto, y la templanza enseñaba el equilibrio en todas las cosas, evitando los extremos. Estas virtudes, para Zenón, eran la clave para llevar una vida plena. Pero su filosofía iba más allá. Zenón afirmaba que las cosas externas, como la riqueza, la fama o el poder, no eran ni buenas ni malas en sí mismas. Lo que realmente importaba era el estado interno de cada persona, su capacidad de controlar sus impulsos y emociones. La verdadera libertad, según Zenón, no era escapar de las circunstancias externas, sino dominar la propia mente. Este mensaje era poderoso, especialmente en tiempos de gran incertidumbre. Para muchos, las enseñanzas de Zenón ofrecían una nueva esperanza, una forma de encontrar paz y estabilidad en un mundo que parecía siempre al borde del caos. A medida que el grupo de seguidores de Zenón crecía, atrajo a discípulos que expandirían sus ideas más allá de los confines de Atenas. Entre ellos estaba Clintes, un antiguo boxeador cuya fuerza física era igualada por su determinación inquebrantable de comprender qué significaba llevar una vida virtuosa. Cleantes se convertiría en el sucesor de Zenón, y más tarde, Crisipo, otro discípulo, consolidaría la doctrina estoica con sus escritos y debates. Bajo el liderazgo de estos nuevos pensadores, el estoicismo evolucionó, pero sin desviarse de las ideas centrales establecidas por Zenón: vivir conforme a la naturaleza, cultivar la virtud y aceptar lo que no se puede cambiar. El impacto del estoicismo no se limitaría a Atenas. Las ideas de Zenón estaban a punto de cruzar el mar Egeo y dejar una huella duradera en el corazón del Imperio Romano. Pero ¿cómo conquistaría esta filosofía, nacida en los pórticos de Atenas, las mentes de Roma? ¿Quiénes serían los nuevos portavoces que llevarían la llama estoica, moldeando su destino para siempre? La filosofía estoica, que había comenzado modestamente en los pórticos de Atenas, encontró un nuevo hogar en el corazón vibrante del Imperio Romano. En el año 155 a.C., con el fin de fortalecer los lazos con Roma, Atenas envió a 3 de sus filósofos más destacados, entre ellos Diógenes de Babilonia, uno de los líderes de la escuela estoica. Al llegar a Roma, Diógenes y sus colegas comenzaron a difundir sus ideas, y rápidamente la filosofía estoica encontró un terreno fértil entre la élite intelectual y política de la ciudad. Roma, en plena expansión y repleta de desafíos, estaba abierta a nuevas ideas que pudieran traer estabilidad y orden a la vida cotidiana. Las ideas estoicas de virtud, autocontrol y resiliencia emocional resonaron fuertemente entre los romanos,
especialmente entre aquellos que buscaban una guía práctica para enfrentar tiempos tumultuosos. Uno de los primeros defensores de la filosofía en Roma fue Séneca, tutor y consejero del emperador Nerón. Séneca no solo enseñaba el estoicismo, sino que vivía conforme a sus principios. En sus escritos abordaba temas como el control de las emociones, la importancia de vivir de acuerdo con la razón y la necesidad de aceptar el destino con serenidad. Para Séneca, la clave de la verdadera felicidad no residía en las posesiones materiales o el poder político, sino en una mente equilibrada y serena. A pesar de su cercanía al poder, Séneca enfrentó muchas adversidades, incluyendo el exilio y finalmente una orden de ejecución por parte de Nerón. Incluso en sus últimos momentos, permaneció fiel a los principios estoicos, enfrentando la muerte con calma y dignidad, demostrando que la verdadera libertad era la libertad de la mente. Otro gran nombre del estoicismo romano fue Epicteto, quien comenzó su vida como esclavo. Tras obtener su libertad, Epicteto se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de su tiempo. Enseñaba que la mayoría de las aflicciones humanas no provenían de los eventos externos, sino de la forma en que elegimos reaccionar ante ellos. En sus enseñanzas, enfatizaba que solo debemos preocuparnos por lo que está bajo nuestro control y aceptar serenamente lo que no lo está. Sus lecciones prácticas y directas hicieron que sus conferencias fueran un éxito, y sus ideas continúan inspirando a muchos hasta el día de hoy. Y tal vez el nombre más icónico asociado al estoicismo romano sea el de Marco Aurelio, el emperador filósofo. Gobernando el vasto imperio romano, Marco Aurelio es recordado tanto por su papel como líder, como por su dedicación al estoicismo. En medio de las presiones del liderazgo, las constantes guerras y los desafíos internos, Marco Aurelio encontró consuelo y fortaleza en los principios estoicos. Sus reflexiones personales, registradas en el libro Meditaciones, ofrecen una visión rara de un líder que, incluso con el mundo a sus pies, buscaba mantener la humildad, la ecuanimidad y la virtud. En Meditaciones, Marco Aurelio reflexiona sobre la brevedad de la vida, la inevitabilidad de la muerte y la necesidad de vivir conforme a la razón. Nos recuerda que, frente a la vastedad del cosmos, nuestros problemas terrenales son pequeños y temporales. No es la muerte lo que un hombre debería temer, escribió, sino temer nunca haber comenzado a vivir. Sus palabras resuenan a través de los siglos, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias vidas y lo que realmente importa. Con defensores tan influyentes, el estoicismo floreció en Roma y moldeó profundamente el pensamiento occidental. Pero ¿cómo sigue siendo relevante esta antigua filosofía hoy en día? ¿Qué podemos aprender de ella en el mundo moderno? A medida que el estoicismo se difundió por el mundo antiguo, sus enseñanzas trascendieron las escuelas filosóficas, integrándose en la vida cotidiana de la gente común. Lo que comenzó como una filosofía para las élites intelectuales y políticas se transformó en una guía práctica para la vida diaria. En tiempos de incertidumbre, estrés y cambios constantes, los principios estoicos ofrecen un conjunto de herramientas para la supervivencia emocional y mental. Sorprendentemente, esta filosofía, que tiene más de 2000 años, sigue siendo relevante y tiene mucho que enseñarnos hoy en día. Una de las prácticas estoicas más conocidas es la visualización negativa o premeditatio malorum, un ejercicio que consiste en imaginar los peores escenarios posibles. A primera vista, puede parecer una práctica pesimista, pero en realidad produce el efecto contrario. Al prepararnos mentalmente para lo peor, terminamos valorando más lo que tenemos y nos hacemos más resistentes frente a la adversidad. Cuando lo inesperado sucede, ya estamos preparados para enfrentarlo con serenidad. Otro principio clave del estoicismo es el control de las emociones. Para los estoicos, emociones como la ira, la envidia y el miedo son el resultado de juicios erróneos sobre lo que es bueno o malo. Creían que la verdadera paz interior solo se lograba si aprendíamos a controlar nuestras respuestas emocionales a los eventos externos. Esto no significa reprimir las emociones, sino entrenarlas, entendiendo que nuestras reacciones son una elección personal. En un mundo moderno lleno de estímulos y presiones, esta práctica nos puede ayudar a mantener el enfoque y la calma, incluso en las situaciones más desafiantes. Además, el estoicismo nos enseña a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, decía: «Haz lo mejor con lo que está en tu poder,
y acepta lo que ocurra. Esta idea, tan simple como poderosa, nos invita a concentrar nuestros esfuerzos solo en lo que realmente podemos influenciar. Nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras actitudes. Todo lo demás, según los estoicos, es indiferente. Esta perspectiva puede ser increíblemente liberadora, especialmente en un mundo donde a menudo nos sentimos abrumados por cosas que escapan a nuestro control. Hoy en día, los principios estoicos se aplican en áreas tan diversas como el liderazgo empresarial, el entrenamiento militar e incluso la psicología. Los líderes empresariales encuentran en el estoicismo una filosofía que les ayuda a mantener la calma bajo presión y tomar decisiones racionales sin dejarse llevar por las emociones. Los atletas y soldados utilizan técnicas estoicas para aumentar su resiliencia mental y emocional. Y en la psicología, muchos principios estoicos son utilizados en la terapia cognitivo-conductual para ayudar a los pacientes a enfrentar la ansiedad y la depresión, cambiando sus patrones de pensamiento. En un mundo donde tantas cosas parecen estar fuera de nuestro control, desde el cambio climático hasta las crisis económicas y las pandemias, el estoicismo nos ofrece un camino para recuperar una sensación de control y serenidad. Nos recuerda que, aunque no podemos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo elegimos reaccionar. Y en muchos aspectos, esa es la única verdadera libertad que tenemos. Pero, ¿qué significa realmente vivir conforme a la naturaleza en el mundo actual? ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas estoicas en nuestra vida diaria, ya sea en el trabajo, en nuestras relaciones o en nuestra búsqueda personal de sentido y felicidad? Como hemos visto, el estoicismo no es solo una filosofía antigua, sino una guía práctica para vivir una vida más plena y significativa, sin importar en qué época nos encontremos. Desde Zenón de Citio, quien comenzó su búsqueda de respuestas en tiempos de gran incertidumbre en la antigua Grecia, hasta los filósofos romanos que adaptaron sus ideas para enfrentar los desafíos del Imperio Romano, los principios estoicos han demostrado ser atemporales y universales. Estas enseñanzas nos muestran que, aunque el mundo que nos rodea pueda ser caótico e impredecible, la verdadera paz y libertad provienen de nuestro interior. Vivir conforme a la naturaleza, como sugerían Zenón, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, significa vivir en armonía con la razón y la virtud, aceptando serenamente lo que no podemos controlar y concentrando nuestras energías en lo que sí podemos cambiar. En una era donde tantos buscan control, poder y estatus, los estoicos nos recuerdan que la verdadera sabiduría radica en reconocer los límites de nuestro control y en encontrar satisfacción y fortaleza en nuestras propias actitudes y decisiones. Hoy más que nunca, el estoicismo nos ofrece herramientas para enfrentar los desafíos de la vida moderna. Ya sea para lidiar con el estrés laboral, la incertidumbre económica o los problemas de salud mental, los principios estoicos nos ayudan a cultivar una mente serena, una perspectiva equilibrada y una fuerza interior que no vacila ante las tormentas de la vida. Pero el estoicismo también nos desafía a reflexionar sobre lo que realmente importa. Nos invita a hacernos preguntas difíciles. ¿Qué es la verdadera felicidad? ¿Qué es el verdadero éxito? ¿Cómo podemos vivir una vida que, al final, valga la pena haber vivido? Puede que no haya respuestas simples a estas preguntas, pero la filosofía estoica nos ofrece un camino, una dirección. Nos anima a vivir con propósito, a cultivar la virtud y a encontrar serenidad en un mundo en constante cambio. Al despedirnos de este viaje por los caminos del estoicismo, es importante recordar que estas ideas no son solo para ser estudiadas, sino para ser vividas. Como dijo Marco Aurelio en sus Meditaciones, la vida de cada hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Si elegimos cultivar pensamientos de sabiduría, coraje, justicia y templanza, estaremos en el camino correcto hacia una vida verdaderamente plena. Entonces, ¿por qué no tomar un momento para reflexionar? ¿Cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu propia vida? ¿Qué áreas de tu vida podrían beneficiarse de un enfoque más estoico? Tal vez puedas empezar con algo simple, como practicar la gratitud o intentar ver el lado positivo de las adversidades. Después de todo, como nos recuerdan los estoicos, la vida es corta y cada momento es una oportunidad para crecer, aprender y vivir en armonía con la naturaleza. Recuerda, el conocimiento es la verdadera libertad. Suscríbete al canal. Cuenta conmigo y sigue al Conejo Blanco.